Bien, bueno, ahora vamos a ir con el Explorando Libros de Ken Wapnick. Vamos con este librito que es la parte 1, el volumen 1 de Padres e Hijos, nuestra clase más difícil. Y fíjense en lo que dice aquí. Esta es una clase peculiar de arrogancia cuyo componente narcisista es perfectamente obvio. Recordemos que Jesús le está dictando este curso y este mensaje especialmente se lo está dando a dos personas que son, o eran, bueno, porque ya no están en forma física, psicólogos. Entonces, usa terminología psicológica. La palabra narcisismo proviene del mito griego de Narciso, que se enamoró de su reflejo en el agua. Es un ensimismamiento total, centrado en uno mismo y en las propias necesidades. Esta arrogancia hace referencia a la idea anterior de que Bill escoge interpretarse a sí mismo como vulnerable a los egos de otros, tal como lo hacemos todos. Obviamente esta es una actitud narcisista, porque entonces todo tiende a girar en torno nuestro. No miramos esta situación con objetividad. Nuestros padres proyectaban sus egos que no tenían nada que ver con nosotros porque el ego quiere que seamos el centro del universo de toda la gente. Me lo haces a mí. Por lo tanto, exigimos ser ese centro y cuando no lo somos, nos parece que nuestro enojo está justificado. Si bien por lo general el término narcisista se reserva exclusivamente a ciertos sujetos, el argumento de Jesús recalca que todos aquí somos narcisistas. Así que quédense tranquilos, porque vieron que en el YouTube está lleno de videos que quién es narcisista. Yo siempre digo, acá somos todos. Dado que en nuestra percepción todo gira alrededor nuestro. Entonces Jesús se dirige directamente a Bill, destacándole que sus padres tenían ego. Bill, le dice, tus padres sí te percibían mal de muchas maneras. No obstante, su capacidad para percibir estaba bastante distorsionada, y sus percepciones erróneas obstruían el paso de su propio conocimiento. Esto no tiene por qué obstruir el paso al tuyo. No hay ninguna razón para que las tergiversadas percepciones de los padres de Bill obstruyan su capacidad de percibir correctamente y recordar el conocimiento. La mente tomadora de decisiones de Bill eligió ver a sus padres de cierta manera que a él lo estaban percibiendo así. Esta fue la interpretación de Bill, y cuando era niño era perfectamente natural que se sintiese herido y minusválido o desvalorizado, ¿no? Pero ahora él ya había crecido y no era más un niño, como tampoco lo somos nosotros. Entonces Jesús nos dice en su curso que ya es hora de que maduremos, que soltemos nuestros egos y nos volvamos como Él, ¿no? De que crezcamos de una vez por todas. Bueno. Es cierto, le dice Jesús a Bill, que aún crees que ellos te hicieron algo. Esta creencia es extremadamente peligrosa para tu percepción y absolutamente destructiva para tu conocimiento. El término conocimiento alude a nuestro ser crístico. La creencia de que los demás nos hacen algo no tan solo distorsiona nuestra percepción, sino que destruye el recuerdo de nuestra identidad. En otras palabras, nunca vamos a conocer quiénes somos como Cristo mientras mantengamos obstinadamente que las personas nos hacen o nos han hecho o nos continúan haciendo cosas terribles. Esto es cierto no solo con respecto a las actitudes hacia tus padres, sino también con respecto al uso inadecuado que haces de tus amistades. Si creemos que los padres abusaron de nosotros, pensaremos que todos los demás también lo hacen. Es imposible mantener una creencia acerca de una sola persona sin que esta creencia se generalice a todo el mundo. Quizá no experimentemos esto de forma consciente, pero sí tenemos en cuenta que la filiación es una. Las percepciones con respecto a uno son las percepciones con respecto a todos. Así, siempre tenemos justificación para hacer uso indebido de los demás.
No vaya a ser que ellos vuelvan a usarnos indebidamente de pensamiento, palabra u obra. Vieron que esto del uso y del abuso es una cosa. Yo no sé, todos nos sentimos abusados aquí. No sé por qué será. En psicología, los que fueron maltratados en la niñez, cuando crecen y se convierten en padres, igualmente cometen abusos. Por lo tanto, si no superamos los maltratos de nuestra infancia, no cabe duda que no los superaremos cuando seamos padres o figuras parentales. Consecuentemente, no será posible evitar que el pasado ejerza una influencia dañina en la forma de tratar a nuestros subordinados. No importa que lo hagamos como padres, parientes o supervisores. Si otorgamos realidad al abuso, no podemos evitar actuar de igual modo. Abusaremos de los demás, tal y como creemos que se abusó de nosotros. Y en esta le dice, aún piensas que tienes que responder a sus errores como si fueran ciertos, ¿no? Qué cosa, ¿no? Porque es cierto, nosotros aquí, si me la hacen, pum, se la devuelvo, ¿no? Es así como actuamos todos aquí. Excepto los que son buenos y que son buenos estudiantes del curso. Yo, por ejemplo, soy malísima estudiante del curso. Sí. No. Los que son buenos, vieron eso que mandan bendiciones y que todos somos hermanos y nos encontramos santamente y todo eso, bueno, esos ya están más allá. Pero para los que estamos acá, que todavía, por mucho que leamos el curso, seguimos creyendo que estamos acá, que somos malos estudiantes del curso, no nos van a dar la estrellita de oro. Entonces le dice, aún piensas que tienes que responder a sus errores como si fueran ciertos. Dicho de otro modo, si creo que la gente me ataca, creeré que debo responder a sus ataques. Es el ciclo del ataque-defensa. Si me siento culpable, te atacaré e inevitablemente creeré que tú responderás con otro ataque. Que es lo normal acá en el mundo, ¿vieron? Así. Lo importante es que, miren, si alguien me ataca y yo le devuelvo el ataque, pero después tomo conciencia, ¿no?, de lo que hice y no me juzgo por ello, estoy mucho más avanzado que aquel que lo atacan y quisiera devolver el ataque, pero como es un santo hijo de Dios, se reprime y no lo devuelve. Ese está mucho más lejos. Así que piénsenlo, yo les digo, reflexionen porque esto es para pensar. Bien, entonces, olvido mi primer ataque y percibo solo el tuyo, lo que justifica mi necesidad de defenderme. Entonces, en la famosa esa lección 153 que dice, en mi indefensión radica mi inseguridad, ahí se describe este ciclo, ¿no? Que olvidamos el ataque que hemos perpetrado contra nosotros mismos, lo proyectamos atacando a todos y nos sentimos justificados porque todo lo que vemos son ataques de los otros. Bill no vio que él quería que sus padres prefirieran a su hermana y no a él, ni que deseaba que su padre destruyera su oficina, porque Bill era inconsciente de esos sentimientos. Sabemos que era así, puesto que, como ya señalamos, se aferraba a la historia, contándola reiteradamente, cosa que hacemos todos, nuestro canto fúnebre, que entonamos con mucho amor todos los días. Y yo, que soy la no sé qué, que me hicieron, justificando sus reacciones a lo que él percibía como el rechazo de sus padres. Al reaccionar autodestructivamente, estás aprobando sus percepciones erróneas. De hecho, aprobamos sus percepciones erróneas debido al terrible concepto que tenemos de nosotros mismos. Primero nos juzgamos a nosotros mismos y nos declaramos débiles, vulnerables y pecadores, lo que significa que los demás nos tratarán de esa manera. Nunca vemos nuestra propia parte en el ataque, solo vemos la del otro. Por eso hay que trabajar mucho en uno mismo para dejar de verse como un no sé qué. Por eso el trabajo siempre es en uno mismo, ¿no?
no se trata de ser buen hermanito, sino que se trata de ser bueno y amable con uno mismo. Por ahí empieza el verdadero perdón. Como dice en la iglesia, ¿no? La caridad empieza por casa. Bueno, amigos, nos veremos en la próxima. Chao.